Dios, te damos gracias porque es por tu misericordia en Cristo Jesús que estamos aquí reunidos. Te suplicamos que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude a entender la palabra y que mueva nuestros corazones, que los sacuda, que les dé brío, Señor, para que nuestra fe aumente y para que también nosotros podamos responder cuando tú quieres que respondamos. Te pedimos tu dirección y te damos gracias por todas las cosas que hemos vivido, cada uno de los que estamos aquí, en sus diferentes circunstancias. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, fíjense una cosa, el mensaje se llama escuchar. Primera parte, escuchar. Cuando una persona no quiere escuchar, se voltea para otro lado o se queda viendo así. Oye, ¿qué te dije? Ay, discúlpame, no te oí. Hay personas que tienen oídos, ¿tenemos oídos? Hoy entra el sonido, pero no lo escuchamos. Y luego contestamos también, es que veo mucho ruido. Bueno, los que tenemos problemas con los oídos, entonces sí podemos decirlo, ¿no? Repíteme, por favor. La segunda parte, después de que escucho, tengo que entender. ¿Verdad? Tengo que entender. Hay veces que pasan las dos cosas, fíjense. Sí escucho, pero no entiendo. Pero a veces entiendo, pero no escucho. Sé entender, pero no quiero escuchar. Entonces, si no quieres escuchar, pues ¿cómo vas a entender? Lo que Dios quiere es que escuchemos, entendamos y finalmente obedezcamos la palabra de Dios. Ese es el punto donde se comprueba que una persona escuchó, entendió y actuó en obediencia. Tenemos que orar porque de veras que las iglesias se llenan de personas que escuchan y quieren ser escuchadas. Pero a veces no entienden por qué están ahí. ¿Por qué eres cristiano? Pues porque ahí va mi mamá. ¿Eso qué tiene que ver? La iglesia cristiana no es porque va tu mamá o te lleva, sino es porque Cristo es el Salvador de todo el mundo y Él nos perdona. Y estamos aquí porque le amamos. Bueno, hemos escuchado, falta entender. Y esa es la obra del Espíritu Santo, hermanos, de convencernos. Yo creo que Dios trabaja insistiendo en nuestras mentes, cambia de actitud. Escúchame. Y finalmente, entonces, obedecer. La mejor forma de iniciar el mensaje de la palabra de Dios es recordar la parábola de los dos hijos que fueron enviados por su padre a trabajar en la viña. Pueden leerla, solamente leerla, para que vean cómo hay personas que escuchan, entienden y no obedecen. Y hay personas que escuchan, entienden y obedecen, ¿sí? Bueno, dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo el hijo, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Fíjense que aquí entonces Juan vino como el precursor o avisando que Jesús, el Mesías, vendría. Dice aquí que venía anunciando ese camino que es Cristo de justicia, pero escucharon, entendieron y no creyeron. No tuvieron fe. Entonces, para que una persona obedezca, se necesita fe. Oigo el mensaje, lo entiendo y ahora decido, ¿lo creo o no lo creo? Ellos habían escuchado, habían entendido, pero no quisieron creer. ¿Quiénes iban adelante? ¿Quiénes sí se habían creído?
Pues dice aquí los cobradores de impuestos y las mujeres de la vida pública, esto es las prostitutas, ellas sí le creyeron. Y estamos hablando de ahí, de que hicieron la última parte, obedecer, porque dejaron de practicar su pecado. Y eso fue la señal de que habían oído, habían entendido y estaban obedeciendo. ¿Se fijan? El mensaje está bien fácil, ¿de acuerdo? Entonces, no es posible que alguien diga, yo creo en Cristo y siga practicando el pecado. Entonces, oyó, entendió, pero no obedece. Y yo les quiero decir, hermanos, tenemos que orar porque Espíritu Santo, guíame a la obediencia. Mira, hay muchas cosas que tú dices que haga, pero yo no las quiero hacer y no las he hecho. Hay cosas que son muy simples, les vamos a dejar para la aplicación, la parte final. Bueno, vamos entonces al pasaje. Por eso debemos escuchar, entender y obedecer la palabra de Dios para agradarlo. Dios no se agrada de personas que escuchan. Y luego son tan entendidos en el sentido de aprenden de memoria y te responden muy bien, pero andan en el pecado. Entonces tú dices, bueno, está practicando el pecado. Si la Biblia dice que no deben practicar el pecado los que han creído. No somos perfectos, pero no debemos vivir practicando el pecado. Entonces, yo veo aquí que en los tiempos de Nehemías, donde estamos leyendo, ya regresamos a Nehemías, capítulo 8, vamos a recordar que había salido el pueblo judío, el pueblo hebreo, de la cautividad de Babilonia. Estaban dispersos. Unos se quedaron y emparentaron con los vecinos del norte, otros regresaron, unos poquitos había en Jerusalén. La ciudad estaba destruida y estaban avanzando ahora en la reconstrucción de la ciudad. Fíjense lo que hicieron. Nehemías, Dios lo guió y empezó, esto está re mal. Y pidió permiso, ustedes saben todo, ¿no? Lo hemos hablado varias veces. Pero ahora lo que hace es, ya estamos avanzando en las cosas materiales. Ya estamos levantando los muros, las puertas, ya es más, en 52 días se hizo todo el muro alrededor, toda la muralla. Bueno, pero el día de hoy llegó el momento de reconstruir la vida espiritual de las personas. La relación con Dios. Entonces a veces los papás, mi hijo, tenga su comidita, llévese el desayuno, ahí está para que compre y véngase y la mejor ropa, todo, ¿eh? Y lo espiritual no. El pueblo de Israel había o abandonaba a Dios y por eso tenía problemas. Dios los entregó en manos del rey de Babilonia. Les iba mal por desobedientes, porque escuchaban, entendían, pero no hacían. Y yo puedo ver aquí, hermanos, como en un resumen, voy a leer el resumen, porque tenemos que leer en casa y leer y estudiar y otra vez volver a leer Nehemías. Bueno, ahora ya están los muros levantados, ya están las puertas, pero ahora hay guardias, pero ahora hay que escuchar el libro de la ley de Moisés. Y el sacerdote Esdras dirige la lectura. Nehemías 8, 1 al 8. Inicia un día que corresponde el 8 de octubre de nuestra época. El 8 de octubre, pues era más o menos el tiempo en que se leía ese día. Fíjense lo que anoté en puntos principales. Todos los que podían entender, allí estaban hombres y mujeres. Hombres y mujeres que podían entender, estaban escuchando. ¿A qué edad los niños entienden? Bien rápido que aprenden. Los niños saben decir, no quiero eso, no me gusta. Y uno los quiere convencer y que dicen, no quiero. ¿A qué edad empiezan a hacer eso? ¿En qué veces dices, te voy a comprar esto y te voy a llevar a tal lado? Ah, sí, entonces sí. ¿Qué edad tienen? Pues todos esos niños que ya entendían y querían hacer lo que querían,
ellos estaban ahí, desde ahí para arriba. Todos podían escuchar, hombres y mujeres. Aquí no es nomás puros hombres, aquí son mujeres también. ¿A qué horas empezaron? Dice la Biblia en ese pasaje, desde el amanecer hasta el mediodía. Fíjense en el verso, ahí en el 1, en la parte dice, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dieron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley, la cual Jehová había dado a Israel. Entonces ahí vuelve a decir el verso 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, desde el primer día del mes séptimo. Entonces corresponde a nuestra fecha, al día 7 de octubre. Bueno, dice ahí el verso 3, que leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Desde a qué horas? Desde el alba hasta el mediodía. ¿Qué es el alba? Cuando aparece la luz, cuando el sol ya empieza la luz, se puede leer. A esa hora. ¿A qué horas terminaron? Y pongamos que sea 6 de la mañana a 12 del día. ¿Cuántas horas son? ¿Se cansaron? Se aguantaron. Ellos, todo su corazón estaba con Dios en ese momento. Estaban escuchando algo que se había dejado de hacer. ¿Por qué se había dejado de hacer? Porque vivían en otras ciudades donde no tenían las escrituras. Antes no era como nosotros, que queremos una Biblia, la compramos y la leemos y la cargamos. Y traemos una en el carro, otra en la sala y otra en el cuarto. Y si queremos otra, pues ahí la dejo en el templo, para que donde quiera que vaya, ya no tengo que cargarla, ¿no? No, no era así. El libro de la ley era uno y eran copias obviamente, y estaban allá. Los encontraron y empiezan a leerlos. Yo puedo ver aquí cómo los oídos de todo el pueblo estaban, verso 3 al final, estaban atentos al libro de la ley, así como ustedes. Atentos, viendo el mensaje. Bueno, entonces el escriba que estaba sentado en un púlpito, yo me quedé pensando si un púlpito significaba lo mismo que esto, no. Un púlpito era como un entarimado, algo así, donde él podía estar arriba y él podía ver a todos y todos lo podían ver a él. Fíjense qué interesante, ¿no? Bueno, él estaba ahí compartiendo, y con él estaban unos a su izquierda, otros a su derecha, también respaldando la enseñanza. Entonces, el verso 5 dice que abrió el libro a los ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Ya desde ahorita estamos aprendiendo que cuando escuchemos debemos poner atención, estar atentos. Estar atentos es no distraerse. Bueno, es frecuente que nos distraigamos, pero es mejor no hacerlo. Muy bien. Entonces ya pues ahí Esdras estaba arriba de una tarima junto con los levitas, leyó la palabra de Dios, dice aquí, de manera que la entendieran. Bueno, verso 6. Fíjense lo que hizo el pueblo. Lo que hizo Esdras fue bendecir a Jehová, diciendo, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, yo voy a decir, y ustedes van a responder, para que vean si ustedes están en el mismo y me están siguiendo. Dios es grande. Unos cuantos. ¿Ustedes creen que respondieron así? Así. Y luego otros así, nomás viéndome. No, Dios no quería eso. Dios no quiere eso. Y no es que quiera impulsarlos a que sean así todas las veces, sino lo que quiero decirles es que vivan ese efecto de la palabra. El efecto de escuchar a Dios, el efecto de que era leída la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado. Voy a leerlo otra vez y ustedes van a responder. Y lean el verso 6, a ver cómo respondieron, y díganlo como está en la Biblia. Bendijo entonces Esdras a Jehová
Dios grande. Ahí está. Ya se ve un poquito mejor, ¿no? Y la gente que pasa, ¿qué les pasó ahí? ¿Qué les pasó ahí? Pues algo están diciendo, amén. Vamos a ver. Hermanos, Dios quiere que aprendamos a escuchar, a entender y a obedecer. Ese es un problema que tenemos seres humanos. Adán y Eva tenían oídos, oían, entendieron lo que Dios les dijo que hicieran, obedecieron. ¿Y qué nos está pasando ahora? Igual. No es que falten Biblias. Lo que falta es poner atención a lo que leemos. Para que alguien predique un mensaje, tiene que leerlo, orar, leerlo. Y darles a ustedes, ya preparar el mensaje. Pero ustedes tienen que leer para comprender. Entonces, podemos ver aquí, Dios es grande. Se volvieron a dormir. Frecuentemente tenemos una lucha y una carga para responder a la vida como cristianos. Si nos empujan, como hay hermanos que empujan desde aquí, un aplauso al Señor, entonces aplauden, y no todos. Y si no dice que aplauden, aplauden. No es espontáneo. Y usted y yo tenemos que depender de Dios para reconocer su grandeza. Bueno, Dios es grande. ¿Nomás lo dijeron una vez? Lo dijo 2 veces. Ya ven, hermanos, leer, escuchar y entender. Ahí dice ahí el verso 6. Me estoy deteniendo porque quiero que este sea el mensaje. Que aprendamos a leer, a escuchar y obedecer lo que Dios dice. Dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Eso se oye mejor. A ver si lo hacen otra vez sin que yo les diga, De veras, y no es una cosa ritualista, es algo que sale del corazón. El pueblo estaba en fracaso, el pueblo estaba levantándose de las ruinas, pero algo que faltaba es que se reconstruyeran el corazón, los sentimientos, la fe. Estaban desesperanzados. Acuérdense que tenían enemigos. Tenían enemigos. Ellos nunca dejaron y nunca van a dejar los enemigos de pelear contra el pueblo de Dios. Nunca. Entonces, vemos ahí que ellos hicieron lo siguiente. No solamente dijeron amén, amén. ¿Qué más dice ahí en el verso 6? Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Hubo un momento en que levantaron sus manos. Bueno, ciertamente, si no se entiende por qué hay que levantar las manos o por qué las levantaron, pues por eso yo no las levanto. Pues sí. ¿Por qué se levantan? Pues yo no sé. Pero ellos se dirigían sus manos hacia Dios y estaban pensando en Él. Entonces, levantar sus manos era un acto de adoración. Además de decir amén, amén, la conducta no era la mano acá en la bolsa y aquí. No era esa, era Señor. Y después de que sintieron esa bendición, se arrodillaron. Dice ahí la palabra, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. O sea, vean, hermanos, cómo hay una respuesta de reconocimiento que Dios es santo y que uno es pecador. ¿Sí? La mejor forma de ilustrar un poquitito cómo es la humillación es cuando un rico ve a un pobre. El pobre se acerca y le hace así, y el rico lo ve. Muy altanero, muy fuerte, muy orgulloso. No, Dios no es así. Dios es todopoderoso y Él
se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre, siendo un esclavo, murió por nosotros en la cruz. Dios no quiere orgullosos. Dios quiere personas que se humillen delante de Él, porque Él es el creador, el hacedor. Él es el salvador. Bueno, vemos ahí que ellos, dice aquí, todo el pueblo respondió, amén, amén, alzaron sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, otra vez ahí está la lista, dice, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. El pueblo estaba atento en su lugar. ¿Verdad? Bueno, yo entiendo, los niños pequeños no pueden estar atentos todo el tiempo, pero sin embargo hay niños que son enseñados a estar atentos. Y esa atención que les enseñan en la escuela, en la casa, se refleja en el templo y se refleja en la escuela. Ahora lo que menos se requiere es poner atención. Acá me va a poner buena calificación. No, se necesita aprender. Y ellos estaban atentos, y dice el verso 8, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ellos leían de manera clara para que entendiesen lo que Dios quería. ¿Qué es lo que hace Dios? Miren, hermanos, nosotros, los que predicamos, les hablamos de Cristo, pero quien les va a convencer, ¿quién es? El Espíritu Santo. Él nos va a enseñar las cosas. Y eso que nos enseña es que Dios nos está hablando a todos. Desde el más pequeño hasta el más grande. Hermanos, Dios no habla nada más a el pastor, unos cuantos, no. Dios nos habla a todos. ¿Cómo nos habla, hermanos? ¿A través de qué? La ley de Moisés fue encontrada y el sacerdote Esdras se puso a leerla y todo el pueblo escuchaba atentamente. Había un solo documento y todos los demás no tenían, pero ellos escuchaban con atención. Respondieron amén, amén. Y bueno, ya dijimos que hicieron actitudes de adoración. Y vamos a ver qué más tienen que entender al leer. Dice el verso 9, fíjense, todo el equipo, Nehemías el gobernador, el sacerdote Esdras, escriba, los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo le dijeron, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Fíjense que al oír, su respuesta fue ponerse a llorar. ¿Y ponerse a llorar por qué? Porque como Dios es santo, nosotros somos pecadores y nosotros debemos ir a Dios con mucha reverencia, así con mucho cuidado. Uno tiene que llegar y decir, hermano, pues yo soy el pastor, yo soy quien da clases a los niños, yo soy quien alabanza, yo soy el que barre, trapea, yo soy esto, No, hermanos. Todos somos siervos del Dios Altísimo y es santo Él. Y nosotros todos somos, Romanos 3:23, pecadores. Aquí no hay más ni menos. Bueno, ellos se humillaron, ellos se esforzaban en explicarles, pero estaban llorando. Llore y llore. Pues llorando de ver esa culpabilidad que tenían. ¿Quién se sabe primera de Juan 1:9? Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Y el mensaje que estaba dando era limpiarlos de sus pecados. Ellos se tenían que arrepentir. Pero ellos estaban ¿cómo?
llore, llore, lamentándose, sufriendo la culpa de sus pecados. Y el mensaje de Nehemías en el verso 10 dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce. Hasta ahí me quedo. Miren, vayan, celebren con buenas comidas y tomen ese vino dulce, tal vez es vino tinto ahora, tomen ese vino nuevo. Bueno, vayan y celebren. ¿Qué estaban haciendo antes de eso? ¿Qué estaban haciendo? Díganlo fuerte. Estaban llorando. ¿Y qué les dice? Ya dejen de llorar, pues. Ya Dios está hablando. ¿No les da gusto? Bueno, si les da gusto, entonces vayan, celebren y coman bien. Y tomen los líquidos necesarios. Hagan una celebración, una fiesta. Pero noten, ¿qué más dice ese versículo, hermanos? ¿Solo dice eso? Es como el dicho que decimos ahora. Soy como Orozco. Cuando como, no conozco. ¿Se saben ese dicho? O si no se lo saben, ya se lo saben. Y hay personas que teniendo comida ellos, aunque no coma fulano. Eso no lo dijo Dios. Ahí en su palabra dice lo contrario. Dice, verso 10, luego les dijo, id, comed grosuras, o sea, rico, muy rico, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Prepárate una comida, pero échale más, haz más. ¿Para compartir con quién? Con los que no tienen nada. ¿Iba a costar? Algo me pagas, ahí te traje unos buenos tacos y... Oh, no, pero algo me pagas, aunque sea regrésame algo, pues que se vea tu amor. No, no tenía nada. Acuérdense que había pobreza. Hagan de comer, disfrútenlo, pero no pidan nada a cambio. Hagan y entreguen a los que les falta comida. Hermanos, es una lección muy bonita. ¿Nosotros estamos a veces al revés? Pues claro que sí. A los que menos invitamos es a los que menos tienen. Bueno, Dios no quería eso. Eso se llama egoísmo, ¿no? Hay que pensar en la generosidad de ayudar a otros. Bueno, y los levitas, verso 11, pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo y no se entristezcan. A ver, ¿oyeron? ¿Oyeron? Ay, gracias. ¿Entendieron? ¿Obedecieron? No hemos visto el verso que sigue. El verso 12 es el que dice que hicieron. Oyeron, entendieron y vamos a ver qué hicieron el verso 12. Dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber. ¿Y a qué? Regalar, obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Ahí están las tres partes. Oyeron, entendieron y obedecieron. Y a veces, hermano, la verdad, los seres humanos somos así. Mira que más me estoy yendo. Tengo necesidad de más dinero. Tengo que hacer algo para tener más dinero. Oye, pero ¿no te has fijado en aquel hermano que no tiene nada y es feliz? Y tú comes hasta rellenarte. Comes mucho, disfrutas muchas bendiciones y todas son para ti y estás infeliz. Y el que tiene poquito te da hasta de su taco. Y tú dices, bueno, gracias. Qué amable, hermano. Qué amable es usted. Ay, no se moleste, pero estuvo muy rico, ¿eh? Cuando nos está dando una lección que Dios quiere que aprendamos hoy. Dar sin que te pidan, sino porque lo necesitan. Ellos no fueron a pedir.
Ellos fueron vistos, buscados y los encontraron. ¿El día del Señor es de gozo o de estar llorando? ¿Es de estarnos quejando o de estar celebrando? Vean cómo Dios cambia las cosas. No solamente tengan lo material. Vamos a la conclusión. Importa reconstruir nuestra relación con Dios y no solo lo material. Si un papá o alguien, un esposo, quien sea, se dedica nada más a darle dinerito, a educación, viajes, ropa, si le da todo eso, pero se olvida de su relación espiritual con Dios, que ese hijo debe aprender, primero dependen de nosotros, los hijos, y después van a tener que depender de Dios y los vamos a entregar. Tenemos que enseñarles a que dependan de Dios. Entonces no basta solamente la relación que viene a ser, ¿cómo se dice? Que viene a ser una relación superflua, una relación ritualista, sino una relación profunda. Sí, que el hijo diga, papá, voy a estar en el cuarto leyendo la Biblia y voy a estar orando. ¿Sabes qué? Quiero buscar una relación con Dios. Quiero que me conteste porque no sé si hacer esto o hacer aquello. Después de orar, vengo contigo a ver cómo oramos juntos. ¿Te parece bien? Hay que enseñarlos. Y no solo estar chillando, llorando. Leer la Biblia no es para que los castigues y los hagas sufrir. Es para que descubran el gozo del Señor. Porque uno de los frutos una cualidad del fruto del Espíritu Santo, eso es lo correcto. El fruto es uno y tiene diferentes partes. Uno del fruto es amor, otro, gozo, paz, paciencia. El segundo es gozo, amor, gozo. Entonces, cuando alguien dice que cree en Dios, ¿cómo debe de andar? Lleno de amor, lleno de gozo. Eso es. Y todas las demás cualidades del fruto tienen que vivir en uno. Yo no tengo tanto gozo. Pues relaciónate más con el Señor. Es que trabajo bien mucho, y me canso y me duermo y no leo la Biblia. Pues bájale al trabajo. Porque si no tienes una buena relación con Dios, una mala decisión te va a llevar al fracaso. El mensaje entonces se escucha, entiende y obedece la palabra de Dios. Vamos a otra conclusión. Creo que ya las dije. Dejemos de lamentarnos y llorar por haber pecado y sigamos a Cristo. Seguir a Cristo, hermanos, es a veces, como Él dice, si alguno quiere venir después de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. O sea, venga. Ay, se me hace que no tiene ni dónde acostarse a dormir, no tiene casa, no lo sigo. No lo sigas. Lo que Dios quiere es seguidores que no se quejen, seguidores que sean esforzados y que no pidan ayuda de los otros, sino que den ayuda. Porque Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. No busques que te den, busca a quién dar. ¿A quién? Al más necesitado. A ese. Bueno, dejemos de lamentarnos y llorar por el... No, aceptando su corrección para aprender a ser gozosos y compartir con los que están sin esperanza. Última conclusión. Seamos como el hijo que al principio le dijo a su padre que no iría a trabajar a su viña y al final fue. Tal vez yo en la vida he dicho, no me interesa Dios, no quiero aprender, no quiero enseñar, no quiero dar. A mí denme lo que es mío y ya. Si se pierden, que se pierdan. ¿Yo qué? Cada quien su vida. Pero un día el Señor toca su corazón y dice, sígueme. Y dice, sí, te voy a seguir, Señor. Perdóname por haber dicho que no, pero ya estoy compartiendo el Evangelio con mi amiga, con mi vecino, con quien sea. Estoy compartiendo esos devocionales que nos dan en la iglesia para entregar, que aún quedan.
Pero hay tanta necesidad. Pero nosotros estamos tan bendecidos. Ya no debemos vivir llorando cuando somos de Cristo. Tenemos que pedir consuelo a Dios y que el Espíritu Santo nos llene de su fruto y que podamos vivir con amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, y contra todas esas cosas no hay quien lo impida. Amén. Entonces, hermanos, debo escuchar la palabra, debo pedirle a Dios que me dé ayuda a entender la palabra y finalmente tengo que obedecerla. No se puede ser feliz yendo a la iglesia, escuchando la palabra y no la practico. No la obedezco. Pongamos de pie, vamos a orar. Dios, te damos gracias porque nos amas. Porque si tenemos vida es para glorificarte a ti, para aprender de ti, para publicar tu salvación a otras personas que no tienen esperanza, que no te conocen y que están perdidos, como nosotros estuvimos perdidos. Queremos, Señor, dejar de lamentarnos y queremos que nos llenes de ti y de tu palabra para ir a compartir ese evangelio de esperanza a otros. Entiendo, y lo hemos vivido, que hay personas que la reciben con mucho agradecimiento, pero hay otras que nos rechazan el mensaje y dicen, no, gracias, no lo quiero. Pero Padre, así fue con Jesucristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero no todos creyeron. Y la gracia tuya es para todos. Esa gracia que no nos cobra nada para tener salvación, pero sí nos pide que escuchemos, entendamos y obedezcamos por medio de la fe a lo que nos llamas. Ayúdanos a hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Gracias. Amén.